El conversatorio de hoy decía que se denomina la importancia de la formación temprana en los niños. La ponente es la experta en educación y terapia de artes expresivas basadas en el movimiento, la doctora, la técnico superior María Eugenia Perdomo. Ella tiene certificado tanto en Estados Unidos como en Venezuela. De modo que podemos empezar con María Eugenia. Ok, bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de presentar en el día de hoy. Tengo 40 años en la educación temprana. Empecé en Venezuela. Fui maestra del Colegio María Auxiliadora Altamira y después fui directora del Colegio Blancanieves. Mi formación principal fue en Venezuela. En Venezuela me gradué de técnico superior en educación preescolar. Y después de eso, por motivos de familiares, porque mis hijos estaban en Estados Unidos, pues me mudé a Estados Unidos y allá tuve la oportunidad de ser coordinadora de un programa migrante y después tener la posición de especialista en lectoescritura y después de eso 15 años con un programa que ayudé a desarrollar que se llama Redice Go, de donde aprendí tanto qué tan importante es la educación temprana. Mi inquietud es porque estuve revisando el proyecto Tierra de Gracia y no vi que hay nada sobre la educación temprana. Empiezan desde primaria. Y bueno, entonces yo quise, bueno, quiero por lo menos dejar sembrar la semillita de manera que cuando ya estemos en la transición y en los nuevos planes de educación, pues que alguien esté a cargo de qué es lo último que hay en la educación temprana y por qué es tan importante. Entonces, los 3 primeros años de vida se ha comprobado que son los más importantes para la salud mental y el bienestar del ser humano, ya que lo impactará para el resto de su vida. Entonces, ya hay muchos estudios en donde se comprueba que lo que nos pasa cuando estamos pequeños nos queda en el subconsciente, pero igual nos afecta. Cuando nacemos tenemos miles de millones de neuronas que en su mayor parte no están conectadas, pero en esta imagen pueden ver, ¿verdad? Cómo a través de las experiencias esas conexiones se van haciendo y lo importante es las experiencias que brindan los padres para que esas conexiones realmente existan. Entre la edad de los 0 y los 3 años se forman conexiones a una velocidad extraordinaria, pero todo eso dependerá si ellos están expuestos a experiencias significativas en donde se les ofrezca un lugar seguro y amoroso y donde haya muchas actividades que los ayuden a ellos a conectarse. Se moldea según las experiencias que ellos vivan, entonces si las experiencias no son favorables, ustedes pueden buscar informaciones en donde se ve cómo el cerebro se afecta cuando un niño está en negligencia o vive en un ambiente de estrés tóxico o violencia doméstica. Al de los 0 a 3 años construye la base de sus relaciones, sus emociones, su memoria, su lenguaje y su aprendizaje. Es la parte más sensible y plástica del desarrollo humano. Es el momento en que los niños están más despiertos, más conectados y aunque uno los esté observando y pareciera que no estuvieran adquiriendo la información del ambiente, ellos están completamente despiertos y aún reciben información estando en el vientre materno. A los 3 años el cerebro tiene el doble de conexiones que el de un adulto. Así que imagínense ustedes si a un niño crece y no se le ofrece las experiencias, pues se pierden esas oportunidades. ¿Cómo se conectan esas neuronas? Bueno, con el apego, que es lo más importante a esa edad, que el niño se sienta seguro, se sienta amado, que le correspondan cuando él lo necesita, a través de su propio cuerpo, a través de los 5 sentidos, en las relaciones con los padres, ¿ok? Así se empiezan a conectar sus neuronas a través del medio ambiente, la conexión con los familiares, con los abuelos, con los sonidos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el rol de los padres, la comunidad, el Estado durante esta crucial etapa? El rol de los padres es el más poderoso de todos. A pesar de todos los adelantos que existen en la educación y todo, nunca pueden ser reemplazados. Cuando los padres no están presentes por cualquier razón o un familiar puede asumir, dicen que cualquier niño que tenga un adulto en su vida que le dé el apoyo que él necesita, ese niño va a tener éxito. ¿Ok? Entonces eso es bien importante mantenerlo en la mente.
Los educadores tienen que estar bien preparados, personas que realmente estén en el campo de la educación temprana. Crear ambientes seguros y efectivos, tanto en el hogar como si los tienen que dejar en guardería. El aprendizaje a través del juego. Me acuerdo que cuando estaba de directora en el Blancanieves lo decía, los papás decían, ¿por qué pagamos tanto por plastilina uno, plastilina 2, plastilina 3? Entonces era muy gracioso porque, bueno, los padres tienen que saber que los niños aprenden es a través del juego y a través de los sentidos. También es bien importante, pues, de parte de los educadores, no solamente, sino también de los padres, observar si hay que uno observe algo en donde él necesite un apoyo adicional para prestárselo a tiempo. Mientras más temprano se preste la atención, se preste el servicio, pues es más fácil que el niño lo supere, sobre todo, por ejemplo, cuando hay retrasos en el lenguaje, cuando hay situaciones de aprendizaje. Entonces, los educadores y los padres tienen que estar muy pendientes para que esos servicios sean prestados a tiempo. En la comunidad, crear entornos seguros y apoyar la familia. El Estado tiene que garantizar los derechos y oportunidades. Cuando se habla de licencias parentales, que sería lo ideal, ¿ok? Es que los padres tengan la oportunidad que los 2 primeros años de vida un adulto se quede con el niño. No es que yo esté en contra de las guarderías y que lo quiero dejar claro, pero nunca pueden suplir lo que un padre y un hogar pueden dar. Solamente imagínense ustedes cuando ustedes tenían sus hijos o sus nietos pequeños, la cantidad de esfuerzo, tiempo que uno tenía que dedicarle. Y normalmente en las guarderías, no me sé las reglas de Venezuela porque tengo muchos años afuera, pero en el estado de Oregon donde yo estaba, eran 8 niños por salón, donde habían dos especialistas en educación temprana y cada una de ellas estaba encargada de 4 niños. Entonces, no es lo mismo un niño que tiene una sola persona que se dedica a él a que tiene una persona que tiene que hacerse cargo de 4 niños. Aunque sean las mejores especialistas y todo eso, es un poco más, es más complicado. Por eso lo ideal sería que los estados desarrollen como hay en muchos países de Europa, que le dan la oportunidad al padre quedarse con un año y a la madre otro año y ya se cubren los dos primeros años. Eso es lo ideal. Eh, Desarrollar buenos programas de estimulación temprana, guarderías, preescolares, donde haya, como dijimos anteriormente, personal bien preparado en el área. También que el Estado provea formaciones para los padres, de eso hablaré más adelante. Es bien importante porque si se ponen a pensar, la única profesión, vamos a decirle si podemos llamar padre o madre profesión, en donde no recibimos ningún entrenamiento es cuando somos padres. Todos los demás a uno lo contratan y lo primero que le dan unos entrenamientos o te piden un título en el área que tú vas a trabajar. Tienen también el Estado que garantizar la salud materno-infantil y, como dije anteriormente, educación inicial de calidad. ¿Qué dicen las investigaciones sobre el papel de los padres en la formación de los hijos? El vínculo afectivo moldea el cerebro. Y esa investigación es a través de John Bowlby y Mary Ainsworth. Entonces, ya se conoce que el niño lo primero que va a desarrollar es el apego con el cuidador primario y ese vínculo se va a ir expandiendo a medida que el niño va estando en contacto con más personas en su ambiente. Hay un currículum, por cierto, que se llama eh, El Círculo, porque ahí lo que le enseñan a los padres a través de ese currículum, cómo los niños necesitan, cómo los niños salen de ese vínculo y van y juegan, pero si hay un apego seguro y ellos, por ejemplo, se caen, ellos regresan con el primer cuidador. Si eso no existe, el niño no regresa, porque el vínculo no existe. Entonces es algo que es bien importante conocerlo porque cuando estamos trabajando con niños nosotros podemos observar eso. Por ejemplo, cuando yo estaba en el Blancanieves pudimos detectar un niño que tenía autismo porque él estaba muy pegado a mí y en un momento hubo era la hora de la salida y le preguntaron y le dijeron a él que se fuera con su grupo y él en vez de venir a mí a que yo lo protegiera, que era el vínculo en la escuela, él empezó a dar vueltas alrededor de una mesa. Y ahí nosotros dijimos, aquí está pasando algo, y se le mandó a evaluar y el niño tenía autismo. Entonces es bien importante fomentar un buen vínculo con los adultos que estén cerca
del niño. El estrés tóxico afecta el desarrollo, entonces a eso me refiero. El estrés, todos necesitamos un poco de estrés porque es lo que nos hace funcionar, ¿ok? Y lo que tenemos que aprender es estrategias para bajar un poco ese estrés. Cuando estamos hablando de estrés tóxico es porque es un estrés que es constante. Un niño que no tiene comida en su casa y que está preocupado todo el tiempo porque no puede comer. Un hogar en donde a lo mejor alguno de los padres es drogadicto o es alcohólico, o padres donde hay violencia doméstica. Ellos están expuestos a un estrés tóxico, ¿ok? Que los va a afectar en su desarrollo. O sea, solo imagínense un niño que entra a un hogar y está pendiente que los padres van a pelear o que llega la hora de la comida y no tiene comida y se tiene que acostar con hambre. Entonces, todo eso va a ir afectando su desarrollo. Em, También está comprobado que las investigaciones dicen que el acompañamiento parental predice éxito en la vida. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque yo pude como de primera mano presenciar la importancia de los padres porque tuve la oportunidad de ayudar a desarrollar un programa que se llama Ready Seco, como les dije hace rato, en donde se ofrecían actividades a los padres en un salón de preescolar normal con todas sus áreas, pero la condición que había cuando se inscribían los niños era decirle, el niño siempre tiene que venir al salón con un adulto, no podían quedarse en el salón solamente conmigo. Y eso me ayudó a mí a ver la gran importancia que tenían los padres en la vida de sus hijos. Y eso lo voy a emplear más en otras láminas que tengo posteriormente. También lo otro que es bien importante, la inversión temprana tiene alto retorno, que quiere decir que todo lo que inviertan los estados, todo lo que inviertan los padres, tanto en atención y todo eso, tiene un alto retorno, ¿ok? Porque va a crear niños que son seguros, niños con valores, niños que van a estar integrados a la comunidad y que van a dar lo mejor de sí. Y también otra parte que es importante, el lenguaje de los padres impacta el desarrollo cognitivo. Entonces, ¿qué formación necesitan los padres o cuidadores primarios para apoyar a los niños? No necesitan ser expertos, ¿verdad? Lo más importante cuando yo doy clases de padres, porque todavía las doy, es siempre decir a los padres que no hay un padre perfecto, pero que podemos hacer lo mejor que nosotros podemos con las nuevas estrategias que aprendamos. Todo padre o toda persona que está a cargo de los niños debería conocer por lo menos algo del desarrollo infantil básico. En Estados Unidos yo aplicaba una prueba, no es una evaluación porque a esa edad los niños no se evalúan, por lo menos no a nivel educativo, que se llama las etapas del desarrollo, el cuestionario de las etapas del desarrollo, y viene desde los 0 años hasta los 5 años, y eso se le aplicaba a los niños cuando entraban al salón, y ahí nosotros podíamos ver si en alguna de las áreas él necesitaba algún refuerzo. Muchas veces era porque no le habían, por ejemplo, como estábamos en Estados Unidos, había muchos niños que su lenguaje era muy bajo para la edad. Venían normalmente de familias de bajo nivel educativo y entonces no consideraban como que el lenguaje era muy importante. Entonces, a través de esa herramienta, nosotros podíamos detectar rápido si el niño tenía que necesitaba actividades extras en el desarrollo y nosotros entonces lo referíamos a educación temprana. Entonces, es importante conocer qué es lo que uno espera de un niño a cierta edad. También es importante saber que muchas veces los niños se desarrollan mucho en la motricidad gruesa y a lo mejor dejan un poco el lenguaje, pero después agarran el lenguaje y a lo mejor desarrollan mucho la motricidad fluida en ciertos momentos, pero que todo eso dependerá, como hablamos hace rato, de las experiencias que se le brinden. Adelante. Entonces, muchas veces lo que pasaba era Buenas eso. tardes. Gustavo, tienes el micrófono abierto, por favor, si lo puedes cerrar. Sí, 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 gracias. Ok. Perdón. No, de nada, no, no te preocupes. Entonces es importante conocer sobre el desarrollo básico. Hay que saber sobre el funcionamiento del cerebro. La educación ha cambiado después que se han hecho muchos estudios sobre el cerebro. Yo he hecho 2 grupos de padres con libros que están desarrollados específicamente para los padres. Uno se llama El cerebro del niño de Daniel Spiegel y el otro es Disciplina sin lágrimas, que lo estamos leyendo ahorita con un grupo de padres y está ayudando a los padres a entender qué es lo que pasa en el cerebro del niño, no solamente para el aprendizaje, sino para ayudarlos a ellos cuando tienen conductas
que no son las que nosotros esperamos, pues con conductas disruptivas. Volvimos a hablar del apego y el vínculo. La regulación emocional, anteriormente no se hablaba tanto de las emociones con los niños pequeños y no se les ayudaba a identificar las emociones y a saber cómo manejarlas y procesarlas, y eso se trabaja muchísimo ahora con los niños y los padres están recibiendo mucha información al respecto. Que también el juego es parte fundamental del aprendizaje y que necesitan saber sobre el cuidado integral del niño, como la parte médica, la parte de la nutrición. ¿Cómo pueden aprender eso? En programas estructurados basados en evidencia, que se refiere a muchos currículos que hay sobre educación para padres. En Estados Unidos hay muchos de los cuales han sido adaptados a, a la comunidad latina. No es solamente que sean traducidos, una cosa es que lo traduzcan y otra cosa es que se adapte a la comunidad latina. El 98% de las personas que yo atendía en mi programa eran hispanos. Algunos de esos currículos, el más que yo he usado es uno que se llama Haga de la familia un placer, y cuando dice basados en evidencia es porque le han hecho estudios, ¿verdad? Para comprobar que realmente sí tienen impacto. Otra vez abriendo puertas. También hay uno para adolescentes que se llama Padres Activos de Adolescentes y muchos otros que hay para la educación temprana. Hay algunos especiales solamente para niños de 0 a 3 años. Esa es la parte que yo sí quisiera saber qué es lo que existe en Venezuela, porque seguro que debe haber algo. Las redes comunitarias, es bien importante que los padres se sientan apoyados. Cuando doy clases de padres, antes lo hacía vivencial cuando estaba en Estados Unidos, ahora lo hago virtual, pero todavía yo me aseguro de mandarlos mucho a los break room para que ellos puedan tener y sentirse que tienen un apoyo en la comunidad. Ir a las escuelas y ver los recursos que tienen y también el uso de las bibliotecas públicas. No sé, bueno, me imagino que a lo mejor en Venezuela todavía las condiciones de las bibliotecas públicas no son las ideales, pero en un futuro eso es lo que uno se espera, que las escuelas públicas puedan ofrecer recursos a los padres y a los niños para ayudarlos en su desarrollo. Y a lo otro, el acompañamiento continuo. ¿Qué se refiere a eso? Que el niño siempre tiene que tener un adulto cercano que pueda nutrirlo. Y para eso es bien importante que los padres también se cuiden a sí mismos. Porque un padre que no se cuida, que no cuida su estrés, es muy difícil que pueda cuidar a un niño de la manera más adecuada. ¿Qué dicen las investigaciones sobre el impacto de las clases o grupos para padres? Los cuidadores de todos los niveles económicos, educativos o culturales pueden beneficiarse de la educación para padres que usan currículos basados en evidencia científica. O sea, que no tiene que ver, porque mucha gente piensa que porque los padres tienen una carrera universitaria van a ser buenos padres. Una cosa es lo que yo estudio, que me da las destrezas para yo ejercer alguna carrera. Puedo ser abogado, odontólogo, maestro, pero eso no te garantiza a ti que a lo mejor tú tengas las mejores herramientas para ser padre. Porque ya la vida de por sí mismo te va llevando las dificultades de la vida diaria. Por ejemplo, en Estados Unidos, una de las preocupaciones más importantes de los papás que yo atendía era que tenían miedo a la migra, porque la mayoría de ellos no tenían papeles legales. Entonces, claro, ya unos padres a tener una preocupación constante, ¿verdad? Pues muchos de estos currículos nos ayuda mucho por el contenido que tienen. Aumenta las habilidades parentales porque los ayudan a ellos a aprender técnicas y a tener más información de cómo se desarrollan sus hijos y cómo los pueden apoyar de una manera más adecuada. Mejora la relación con los hijos, ¿ok? Mucha gente se preocupa por la adolescencia y la adolescencia normalmente lo que pasa es que muchas veces no ha venido con una relación positiva con los hijos desde pequeño, entonces la adolescencia se hace más difícil. Los padres aprenden a abordar la disciplina como enseñanza y no como castigo. Y hacemos mucho énfasis cuál es la diferencia entre una disciplina como enseñanza y realmente cuál es el castigo. Y los padres tienen que saber exactamente cuál es la diferencia. Apoya el reconocimiento de las emociones y cómo procesarlas adecuadamente. Fortalece la dinámica familiar, por supuesto, porque al tener padres que te apoyan, que saben que te aman incondicionalmente, que van a estar para ti, no importa las circunstancias, porque sabemos que teniendo hijos siempre van a haber retos, siempre van a haber
sobre todo cuando ya entran en la adolescencia, se van a meter en situaciones que no son las que pensamos que son las ideales, pero cuando hay una buena dinámica familiar y el muchacho sabe o la muchacha sabe que no importa la situación en la que esté, él va a conseguir papás que lo aman incondicionalmente y que va a recibir el apoyo necesario, pues eso mejora muchísimo la dinámica familiar. Entonces, aquí quiero compartir con ustedes un video de uno de los papás que participó en mi programa y que venía de Cuba y que por primera vez aquí, vamos para que lo oigan. Ahí está. Hola, mi nombre es Denis ¿Lo Arias oyen? Ahora sí, y perfecto, Ok, sí. perfecto. tuve el privilegio de asistir a las clases de hacer la paternidad un placer. eh, Aprender muchísimas cosas nuevas que me impactaron, que no me lo esperaba, puesto que venía de Cuba con mucha educación universitaria, con mucha experiencia en pedagogía, en educación infantil, eh, siendo padre por segunda vez. Sin embargo, y me preguntaba qué cosa nueva voy a poder aprender, y a medida que iba tomando las clases, mi mentalidad y mi cosmovisión como padre cambió por completo. Es un sistema, un currículo que te enseña cosas muy prácticas, basado en investigaciones incluso científicas comprobadas, pero lo mejor de todo es que más allá de su basamento científico y la cosmovisión que nos muestra, los resultados prácticos son extraordinarios. Y no lo digo solamente por mí, sino porque también fui testigo de cómo lo fue para muchos padres. Desde mostrarte cómo es el cuidado de uno mismo como padre, hasta mostrarte principios como la disciplina positiva y muchas otras técnicas que, siendo aplicadas, hace que la paternidad deje de ser ya algo como forzado, como estresante, como agobiante muchas veces, y se va convirtiendo poco a poco en un placer. Agradecer también a la maestra María Eugenia, que no solamente nos enseñó muchísimo a través de este currículo, sino que esa parte humana que ella aporta, también es fundamental para que uno como padre no solamente pueda aprender y evolucionar, sino transformarse desde adentro para ofrecer a nuestros niños lo mejor que tenemos nosotros. Así que muchísimas gracias. Muy bueno. Ya lo que queda es la última lámina, pero como hay un video hay que regresarse. Mientras más temprano los padres se involucran en el proceso educativo de sus hijos, más poderosos son los efectos. Se enseñan los valores de la familia. 86% del público en general piensa que el apoyo de los padres es la mejor forma de mejorar las escuelas y mejorar la sociedad, ¿no? La forma más efectiva de involucrar a los padres es cuando ellos realizan actividades con sus hijos, como elaborar un libro juntos, la noche de cuentos, la fotografía familiar, etcétera. Cuando los padres participan en clases de padres, aumentan las notas o el rendimiento académico de los niños en la escuela, salen las mejores pruebas estatales y más posibilidades de graduarse. Mejor asistencia a la escuela, aumenta la motivación, mejora la autoestima, menor porcentaje de ser suspendido, disminuyen las posibilidades del uso de drogas y alcohol. Entonces, bueno, con eso culmino mi presentación y bueno, estamos abiertos a preguntas si quieren que cuente un poco de mi experiencia, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos. Y mi sueño es regresar a Venezuela y el programa que yo ayudé a desarrollar en Estados Unidos, pues a lo mejor implementarlo en Venezuela. Una de las cosas Bueno, que me gustaría compartir, Eugenia, ajá, perdón, dígame, permítanos primero a ver si alguien tiene preguntas ok, para que tú cómo no, respondas brevemente. Y si no da tiempo, hacer lo que tú dices, ¿no? ok, Pero el mecanismo es de preguntas y de respuestas también muy directas, ¿no? Vamos a ok, ver si no, bueno, yo tengo una, pero Tienes que levantar preferiría. la mano. Yo también tengo una pregunta, pero no tengo cómo levantar la mano. abres Bueno, la cámara y la levantas así. No, porque dale sí, bueno, por micrófono. eso yo, pero
Déjame ver si pongo la cámara y entonces. Dale, Gustavo. Habla, Este, yo me mira, quedo. a- a- aló, pues, ¿me están oyendo? Sí, 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 Sí. Te claro. perfecto. escuchamos. Bueno, fíjate, a mí me llama mucho la atención porque a estas alturas de mi vida, los hijos míos están muy grandes, no tengo nietos, entonces realmente esta relación de padres con hijos, pues ya hace muchos años que no, que pasó, ¿no? Pero me recuerdo de mi época y yo digo, lo que María Eugenia nos presenta es la importancia de la presencia de los padres en la educación de los hijos. Y mi pregunta es, ¿cómo ven los hijos la presencia de sus padres en la educación? Porque yo me acuerdo muy claro, cuando yo estaba en Londres, mi hija Adriana, que tenía 3 años, yo la llevaba a su colegio, ¿no? Y entonces cuando yo trataba de entrar a su colegio, ella no le gustaba mucho, ¿entiendes? Y entonces, hasta que un día viene y le pregunto, mira, Adriana, aclárame una cosa, ¿por qué cuando estamos en la casa y ustedes hablan en inglés y cuando llegan los adultos ustedes pasan a español? Entonces ella me dijo con esa cara muy fresca, me dijo, es que ustedes hablan muy mal el inglés. Está bien. Entonces, igual pasaba cuando yo la llevaba al colegio, ella no le gustaba que yo me metiera para el colegio, ¿no? Entonces me digo, ¿cómo es eso hoy en día? O sea, los padres pueden estar interesados, pero ¿y cómo ven los hijos esa participación de los padres en su educación? Bueno, mira, yo lo que pienso como, depende como uno, ok, ese es un caso muy, muy específico y yo tengo una anécdota muy buena con mi nieto mayor. Yo lo fui a buscar a la escuela y él me va a presentar con los amiguitos y yo creo que él creía que yo no hablaba inglés porque yo nunca hablaba inglés con él. Y entonces él me presenta y él le dice al amiguito, This is my grandmother. She doesn't speak English really well, pero she's a wonderful grandmother in Spanish. O sea que Spanish. ok, entonces ahí aprendí, bueno, este niño no sabe que yo hablo inglés y si lo hablo, ya él sabe que lo hablo malísimo. Ok, o sea, ese es un caso muy, 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 muy particular. Lo que se nota es que Adriana sentía, bueno, yo conocí a Adriana, que Adriana sentía vergüenza de que uno no hablara bien Correcto. el idioma, ¿no? Entonces es como reforzar, por Claro. ejemplo, mi nieto mayor empezó a ser bilingüe muy pronto porque yo le daba valor el español. Yo le decía a él, qué importante es tu idioma, mi amor, tus abuelos están en Venezuela, ellos no hablan inglés y tú necesitas conservar tu español. También le decía, tú no sabes cuándo necesitas el español para apoyar a algún amiguito que venga de otro país y ya tú estás avanzado en un grado. Y sucedió que llegó un momento cuando él estuvo en tercer grado, vino un niñito de Chile y él vino muy contento. Me dijo, No, ay, abuela, qué bueno, aquello ahora no, puedo ayudar a un niño, ¿ok? Entonces creo Sí. no, que que es si saber me muevo las las tablas, a limitaciones que veces es nosotros peor. tenemos. Así que bueno, veo que Marisabel Gustavo. y Marisol tienen la mano Ujú. levantada. Marisabel, te Pero damos la teníamos, palabra. creo que otra mano antes que nosotros dos, no sé, creo Ah, que sí, alguien no, había no la dicho. vi, no la vi. Ah, ¿no? Bueno, Yo, estaba yo, Gustavo, no sé si Gustavo tiene otra Gustavo era el pregunta. que Mira, tenía la mano, sí. sí, yo creo que contestando tu pregunta, las relaciones ahora de los padres con los hijos tiene que ser mucho más cercana, porque anteriormente los niños pasaban más tiempo fuera, jugaban afuera y eso, pero ahora los niños están todo el tiempo en las casas, ¿ok? La mayoría de las veces por motivos de seguridad. Entonces, mientras más herramientas tengan los padres de cómo tratar con los niños y cómo relacionarse con ellos y cómo construir una relación de confianza, pues es más fácil nosotros que ellos puedan tener un sentido de seguridad y buscar a los papás cuando ellos necesitan y los papás dar la respuesta adecuada con amor y con seguridad para darles la fortaleza que ellos necesitan para su autoconfianza y su autoestima. Sí. Sí, sí, yo quería era enfatizar mucho lo que tú has dicho porque ha estado precioso lo que nos has contado. Y es verdad que Sigmund Freud lo dijo en 1900 cuando publicó su libro Interpretación de los Sueños, que se hizo tan famoso como psicoanalista, Sigmund Freud. Él hablaba de la importancia de la educación de los niños a temprana edad. Él decía que la personalidad se formaba entre de 1 a 5 años y Y cómo esa ahora lo bajaron. relación,
exactamente esa relación con la madre, con el padre, luego con los maestros, la relación que ocupaba dentro de sus hermanos. Y hoy por hoy yo también, después de tantos años de experiencia, me doy cuenta que cuando no veo las personas con salud mental o veo que no son capaces de mantener relaciones de pareja adecuadas o no son capaces de mantener un trabajo y mantenerse bien con el equipo de trabajo o cuando no se llevan bien con sus comunidades, pues de alguna manera revisas un poco la historia de esa niñez y resulta que esa niñez fue bien patológica, sobre todo, como bien tú dices, por la falta de apoyo, de soporte, de educación, de inclusive de alimentación, de Claro, desarrollo cognitivo, no solamente, como tú decías, la importancia de de ese desarrollo cerebral en tan temprana edad y que se va a mantener a lo largo del tiempo. Por eso tú ves personas de 80 y 90 años con un perfecto estado de salud mental y con un perfecto sistema, digamos, sin deterioro cognitivo. O sea, capaces de recordar, de tener memoria reciente y antigua. O sea, es una maravilla. O sea que sí, hay que cada vez proyectar y formar más a la ciudadanía y a todos los que podemos, de decirle lo importante que es brindarle ese apoyo, ese cariño, ese afecto a los niños, mientras más pequeño mejor, porque de ahí es que se fundamenta Ujú, toda su vida futura. Te felicito, María. gracias. está Creo que bien. con esto te lo complemento con lo que traté, lo que pasa es que la presentación era muy difícil como ampliar un poco, quería que tuvieran lo básico como que para la gente empiece a pensar más bien, o sea, en vez de yo decir hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Entonces hay que acordarse que en ese tiempo de Freud no había el estudio del cerebro que hay ahora. Ustedes se Claro que pueden hay meter en YouTube maravillas y ahora. pues nada, entonces desde que se pudo hacer los electrocardiogramas y que le podían leer el cerebro de los niños, se podía ver la diferencia entre el cerebro de un niño que fue nutrido en todos los sentidos, no solamente nutrición de alimentación, sino emocional, cognitiva y todo eso, y comparación con el cerebro de los niños que han tenido por alguna razón Desvalido, desvalido vulnerable, traumatizado. exacto. Y pensando ahorita en Venezuela, ¿cuáles son los niños que nos Sí, vamos a Sí, encontrar ahorita cuando empiece la democracia? O sea, se súper va a necesitar lamentable. mucho, Sí, sí. exacto, para nosotros y para eso se necesitan padres que estén formados. Ujú. Entonces, por eso O sea que eso está considero muy bien lo de tu regreso, porque te da tiempo de formarlos. Qué sí. bien. Entonces, sí quería antes de dar la palabra a Marisol, algo muy importante que pasó con el programa de Ready Set Go. Eh, el Estado decidió en un momento que los niños tenían a entrar al kinder, tenían que ser evaluados y los evaluaban en si sabían las letras, si sabían los números y la parte socioemocional. Para mí siempre, toda la vida ha sido la parte socioemocional lo más importante. Un niño que no está socialmente seguro de sí mismo, autonomía, una cantidad de cosas, es muy difícil que entre a un salón y esté listo para aprender. Lo mismo, un niño que está preocupado porque en su casa pasan cosas, no, él no que va a estar pensando cuando regrese a mi casa si tiene un papá sí, agresivo o un papá que es alcohólico, va a estar en vez de pendiente del aprendizaje, él va a estar pendiente de otra cosa, ¿no? Entonces, Sí, cuando llegaron esos resultados, yo sí sabía que los niños míos, por venir de bajos recursos económicos y a lo mejor educativos de los padres, no iban a estar mucho en lo que es letras y números, ¿ok? Cuando se recibieran los resultados del Estado, pues yo lo vi y lo recibió mi supervisora. En cuanto a letras y números, fueron los resultados que yo esperaba. Estaban ahí más o menos, pero en la parte socioemocional estaban por encima de la media del Estado, lo cual eso fue muy importante. Pero lo más importante fue cuando yo veo veo los nombres de los niños y los niños que hicieron una mejor transición al kinder eran los hijos de los padres que habían tomado las clases de padres. wow, qué Eran bueno. los que tenían, porque es lo que habían recibido más apoyo emocional, es lo que los papás entendían cómo los tenían que tener en la casa, qué es lo que le deberían ofrecer. Entonces, claro, eso hizo que nos enfocáramos muchísimo en en las clases de padres durante el programa. Entonces, Marisol, Ok, este, sigo con mi preocupación de cómo va a ser la educación en Venezuela, ahora que, bueno, supuestamente nos vamos a mejorar. Y siempre, como también yo soy kindergartenina de aquella época, mira, entonces sí me preocupa por la formación temprana. Todo lo que tú estás hablando lo veo con una gran necesidad de que hay que hacerlo.
claro. Y de alguna manera, como tú, me preocupó que me dijeras que no lo viste en el programa Tierra de Gracia. Ahí hay que ver cómo se mete uno este, a ayudar, pues, no a dañar, sino a ayudar y colaborar y despertar el interés por ese desarrollo tan importante. Las, en Caracas sí había un kinder que era que estaba en Altamira, que siempre decía lo más importante es esta educación temprana. Y desde ese Claro. momento a mí también se me metió de que la educación temprana es lo más necesario. Entonces, de alguna manera hay que buscar cómo hacerle llegar al grupo que está haciendo Tierra de Gracia para que se mortifiquen por esa área. No sé por dónde Claro. entrarle, pero bueno, por ahí hay un señor que a lo mejor no lo buscamos y le decimos, Neuro, tú y yo tenemos que buscar a ver cómo lo vamos a movilizar de aquí para que Sí, trabaje en esa área. Así que bueno, sí, es sí. muy Bueno, como bonito todo tenemos lo que has todavía dicho. tiempo, me Ujú. gustaría compartir con ustedes una experiencia que me pasó a mí, en donde yo me di cuenta, y Marisabel que está aquí de psicóloga, todo lo que queda grabado en el subconsciente de la persona y por qué actúa así como está cuando adulto, y tú no sabes por qué actúas así. Entonces, cuando yo entré a mi primer trabajo en Estados Unidos, era primera vez que yo tenía que supervisar salones de recién nacidos, de cero. En Venezuela yo entraban a los 2 años y medio. Antes de esa edad yo no tenía mucha experiencia. Sí. Mi supervisor lo único que me dijo es, María Eugenia, cuando entres en un salón de los pequeños, lo único que te vas a fijar que si está llorando, que alguien le conteste. No importa si no lo puede cargar, pero si está cambiando Antonio los pañales y llora Carolina, y porque se despertó, ella le tiene que prestar atención y decirle, mira Carolina, te estoy escuchando, yo sé que no te puedo cargar ahorita, bla, bla, bla. Eso se lo Ujú. cuento a una amiga mía que tiene mi misma edad en estos momentos. Y le digo, ay, mira, qué interesante. Acuérdense que en esa época también los médicos decían, deja al niño llorar porque lo estás malcriando. O déjalo llorar para que le crezcan, para que se le refuercen los pulmones. Me dice ella que su mamá la dejaba llorando en un cuarto, le trancaba la puerta, la mamá se iba para el otro cuarto, se ponía tapones en los oídos, trancaba la puerta y no Ujú. sabía cuánto tiempo lloraba la niña. ¿Ok? La mamá estaba haciendo lo mejor que sabía con los conocimientos que tenía. Ahí no hay juicio hacia la madre. Lo que me llamó la atención es cuando ella me dice, yo para llorar me tengo que encerrar en un closet. Yo no Ah, puedo lo llorar. aprendió, sí, sí, Entonces su consciente sí, aprendió y sí, fíjate que eso que se utilizaba, déjenlo llorar que ellos se calman, lo que ellos aprendieron es, yo lloro, responder. nadie viene, dejo de llorar, ¿para qué voy a llorar si igual nadie va a venir? Qué interesante. Entonces, es muy importante porque a veces muchas de las cosas, de las conductas que tenemos como adultos, esta persona, por supuesto, nunca, ella nunca cayó que lo que le pasaba era lo que le había pasado de bebé, por supuesto que nunca ella hizo la relación, pero yo en ese momento dije, wow, Ya, sí. el impacto que tiene la educación temprana y el Mm, atender a los niños en todas sus necesidades, sí, muy ¿verdad? necesario. Es fundamental, fundamental. Yo oí a María Corina hablando de la escuela primaria y le oí diciendo que los niños iban a ir a la escuela casi todos los días. Y yo pienso que los niños necesitan tener tiempo libre, los niños necesitan tener tiempo para estar con sus padres. La escuela de por sí solamente no va a enseñar a los niños los valores vienen de casa, Mm, los valores vienen de casa. claro, sí. No sé si ustedes se acuerdan, déjame ver, queda poquito de tiempo. ¿Se acuerdan del incidente que hubo en, cuando la pandemia del policía que mató a esta persona de color porque le puso la bota aquí en el cuello y él murió? ¿Se acuerdan? Bueno, en mi Eh, programa se preocuparon, ¿ok? wow, Y empezaron a mandarle libros a los padres para que leyeran sobre la diversidad, la inclusión y todo eso. Y yo me puse a mm, pensar, mira, como tenía, como le digo, cuando habían actividades en el salón, los padres estaban presentes, ¿no? Entonces yo decía, si yo pongo un niñito blanco con un niñito de color y yo trato de integrarlos, pero ese niño se va y su papá o su mamá le dice, cuando estés en el salón yo no te quiero ver sentado, sea el niñito de color con el blanco o el blanco con el niñito de no lo color, es, sí. ese niño no va a seguir lo que yo digo, ese niño va a seguir lo que sus padres dicen.
Entonces hay que pensar, porque mucha gente piensa que la escuela es la que da los valores, la escuela refuerza los valores y por eso uno tiene que buscar una escuela que esté acorde con los valores de los padres. Y eso es súper importante. Claro. Pero la escuela no es la que te va a enseñar. Y ahorita que estamos en toda esta situación que estamos viviendo, tanto en Venezuela como lo que está pasando ahora en México, lo que está pasando a nivel mundial, siempre me hago la pregunta, ¿cómo fue la vida de todas esas personas que nosotros estamos viendo en cargos importantes? ¿Qué pasó en su infancia? ¿Cómo fue, con quiénes fueron sus padres? ¿A qué actividades fueron ellos expuestos? ¿Qué pasó durante su adolescencia? Porque una persona no llega a esas situaciones como Exacto. vivimos ahorita, como a lo que acaba de pasar en México, acaban de matar uno de los carteles y todo lo que pasó, o sea, los que están saliendo son personas que están apoyando, que son parte del cartel, ¿ok? Entonces son personas que tú dices, ¿qué pasó con esta gente? ¿Verdad? ¿Dónde están sus bases Sí, sociales? Sí. exacto. ¿En dónde crecieron? ¿Con quién Sí, sí, crecieron? sí, sí. ¿Dónde estaba la La vida no comunidad y los importa. padres que deberían apoyar? María Eugenia, disculpa. Me disculpan, pero a mí me pasó, como creo que fue a Gustavo, que yo Sí, mismo que te sacó. me saqué yo y Sí, no yo te hallaba vi. después, y no hallaba cómo hacer para entrar otra vez. Yo Entonces, dije, Claro, ese se fue. al yo fin lo vi. pude entrar. No, no era que me había ido, sino que, bueno, esa Sí, yo me cosa imaginé. Bueno, a así los como tuve yo neófitos, retos, a sí, los así como neófitos yo nos tuve sucede. retos, sí, así como yo tuve Sí. retos técnicos para poder presentar el video, pues uno lo supera y después ve cómo hace, ¿ok? Ujú. Pero bueno, hoy Pregunta, les voy a decir que sí, estoy muy complacida que ustedes estén aquí, pero también me da mucha tristeza que haya tanta gente en Ven América y que el tema no les llamó la atención. Seguimos bueno, pensando que la eso educación temprana, ¿ah? eso te iba a decir, no te preocupes por eso, porque Ok, nosotros, como te dije al comienzo, grabamos, ¿no? ok. Porque Lo la mandamos. experiencia nos ha dicho, ayer justamente entraron, creo que 20, 25, Marisol, Ujú. nuevos miembros, Miembro, qué ah, bueno. 25, sí, sí. Ujú. y habíamos 80 y 96, algo así. Ujú. Estábamos inscritos, ¿no? Entonces, ahora llegamos a 112 40. por ahí. Lo Ujú. que pasa es que Entonces, no están invitados todos, sino que solamente los de la Comisión de Educación. Ah, qué bueno esa No, aclaración. esa ¿Y cantidad que se cuántos está diciendo. cuántos están en la comisión de educación? No saben. hay No, como de los que 30 están personas, interesados en esa área. Sí. casi todos están interesados en el área, porque es educación, cultura, ciencia y tecnología. Ujú. Entonces, el comité, o sea, estamos funcionando por comité. El comité que yo coordino es el de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Ajá. Entonces, somos menos, o sea, de los que pertenecemos a, porque todos están compartidos entre los, creo que Mm. nueve Comités. comités. 9 comités, sí. Ujú. Entonces, el comité de nosotros, Este, bueno, uno que tiene mucha gente, tiene suficiente gente, pero asisten normalmente esta cantidad de personas, ¿no? Porque, bueno, ellos saben que se graba y entonces uno, Se graba bueno, y se les algunos está envía. Ujú. interesado, Sí. pregunta que si puede tener la grabación del programa de fulano o de sutano o el último programa. Ujú. Así que no te Bueno, preocupes por eso. ojalá que podamos sembrar la semillita de verdad de la importancia Ay, que tiene sí. que ser la educación temprana en cuando comencemos, porque realmente ahorita no sé cómo está la educación temprana en Venezuela, no sé cuántas instituciones están No sé. trabajando para que se gradúen las personas. Lo que sí estuve averiguando, me puse a averiguar si habían organizaciones que daban talleres para padres y conseguí el IP, que es el Instituto Panamericano de Educación de la Familia, que por cierto con ellos yo tomé varios talleres cuando estaba en Venezuela. Los contacté hoy y la casualidad que sí siguen ofreciendo talleres, pero lo que vi es que ofrecen talleres solamente en colegios públicos, en colegios privados,
nada más. ¿Ok? Y los colegios que me nombraron son colegios para niveles económicos altos. Ujú. Después hay otra fundación en Yo Maracaibo. quería preguntarte Ah, algo, dime, dígame. en base a la experiencia propia, ¿no? O sea, cuando yo fui muchacho, y perdonen la distancia, ahorita, pero de lo que yo recuerdo, antes no había el bendito preescolar ni la guardería, porque la gente no se ¿Verdad? quería hacer cargo de Sí, esa responsabilidad, vamos a decir sí, así, sí, ¿no? sí. Entonces, a uno le decían, tienes que esperar a que tengas 7 años para que comiences Ujú, entonces en la primaria, ¿no? Y Sí. no había ese otro tipo de educación previa, ¿no? El Ujú. preescolar, pues, y hoy en día la mayoría de los muchachos Entran por asisten, allí. ¿no? Y Ujú, entonces le decían a uno, sí, tienes que esperar que tengas 7 años para que ujú, puedas empezar, porque a mí siempre me ha gustado estudiar, me ha llamado la atención, pero las primeras letras que yo reconocí fueron puestas en en esa, primaria. esa edad, ¿no? Más o menos como 7 años, pero yo no sé cómo hacían antes, si era que realmente a uno no existía el preescolar, a uno lo mandaban para una escuelita, entre comillas, ¿no? Y yo recuerdo mi primera maestra que yo tuve, la señora Mirta, hasta el nombre lo recuerdo, Imagínate tú. Ujú, este, porque ella fue la que en verdad me mostró me hizo el primer proceso educativo formal, vamos a decir así, hasta que yo tuviera los 7 años para poder entonces entrar a la escuela formal, ¿no? Entonces, ujú. no sé, pues, si eso posiblemente puede influir o no, o si las personas nacen con esa intención, interés, pero yo veía que había mucha gente que más bien no quería ir a la escuela. Eh, Entonces, Bueno, fíjate que el primer indicativo, o sea, el primer indicativo cuando yo estaba dando el programa de que el niño estaba listo para la transición al kinder era que estuviera entusiasmado por entrar al kinder. Eso tenía que ser el primer indicativo, porque él podía estar muy bien preparado, pero si él no tenía, se sentía con temor, lo desconocido y eso, pues entonces era más difícil. Pero lo primero que tiene que haber para un niño es amor para la escuela y amor por el aprendizaje, por él querer aprender. Entonces, las metodologías de enseñanza ahora son muy distintas a las que nosotros existimos cuando nosotros estábamos pequeños, pues. En el Completo. programa que yo estuve hasta en los últimos 3 años, para los niños de 3 años teníamos un programa de ingeniería increíble, pero Sí. era súper increíble porque nos agarró en plena pandemia y se tuvo que cambiar todo el programa, era con la Universidad de Notre Dame. Entonces se adaptó el material y se entregaba el material a los padres y los padres tenían que grabar. Y lo que se le entregaba era un cuento y un material para que los niños construyeran. Y a los papás se les dejaban las preguntas abiertas para que el niño pudiera construir. Entonces, por ejemplo, uno era que había un muñeco grande y uno chiquito, y con el material que mandamos le tenían que construir una cama a cada uno de los muñecos. ¿Ok? Entonces el aprendizaje ahora no es como antes, que si eran fotocopias de hoja para que el niño dibujara. No, la educación ha cambiado muchísimo en ese aspecto y lo que están buscando es que el niño sea más, que resuelva problemas, que aprenda a hacer análisis, que aprenda a participar. Es muy diferente a como nosotros entramos cuando nosotros entramos, los que entramos en preescolar, pues. Yo sí llegué a Ujú. entrar en preescolar y me imagino que Marisabel también, Marisabel, porque Marisabel y yo estudiamos en el mismo colegio también, además, además de ser vecina del edificio, entramos en el mismo No, colegio. porque también aquí hay tres de la Guadalupe. Yo y Sí. Ah, ok. Marisol. Marisol No, también yo Ah, es soy, mira. no, guadalupana, no, ¿no? yo soy del San José de Tarve, Ah, del San Ah, José. mira. del Paraíso, sí.
sí. Exacto. Yo tuve que esperar a mis 7 años para entrar en el colegio. No, Claro. yo creo que sí, Si que en no, tenía que ir Maracaibo, a sí. Sí. ir a una escuelita, pues. La señora Sí. Mirta, que la recuerdo con cariño. Exacto. Bueno, yo En lo, los colegios grandes había una especie de un preparatorio antes de Eso es empezar el el primer grado. preparatorio, sí. Yo estudié en Exacto. el colegio en Maracay, chiquita, Ajá, Calicanto, bueno, colegio Calicanto que quedaba atrás de mi casa y allí es, había un preparatorio. Entonces, exacto. Yo también estudié en Maracay hasta que mi papá dio el golpe de Estado, y entonces nos tuvimos que, en el 58, y nos tuvimos que salir de Venezuela. ay, qué Así que, lástima, sí, pero bueno. Ajá, el está otro bien. día estaba hablando con alguien, Marisabel, que me acordaba de esa época, porque después cuando llegó Rómulo Betancourt, ¿te acuerdas que entonces se formaban muchos, eh, conspiradores, conspiradores. ajá, y entonces uno sabía quiénes eran los adecos porque estábamos en el colegio y veíamos que la sacaban Del rápido del colegio, colegio, ¿no? Entonces, sí, ay, Del señor, sí, colegio uno tenía hay que irse alboroto corriendo al afuera. exterior. Sí, es Sí, verdad, sí. señor. los Sí, qué exiliaban. bueno. Bueno, entonces Bueno, como sí, mensaje que yo les puedo dejar de cierre, esta semillita, dejarla. La educación ha cambiado mucho Muy después que existieron los necesario. estudios del cerebro. La educación temprana ha cambiado muchísimo, es muy diferente a lo que sucedía hace, ni siquiera hace 10 años, 10 años, 10 años, 10 años atrás. Ujú. Entonces, por eso es que hay que prestarle atención. Como dije hace rato, lo ideal es que papá o mamá se puedan quedar con los niños mínimo los 2 primeros años. Eso es lo ideal. Los 2 primeros Eso años. sería lo ideal. Eso es Los correcto. dos primeros Sí, años. Que Sí, se bueno, quedara el también. adulto y Sí, que y el para la Estado salud diera, mental. sí, señor, para poder darle esa seguridad que Y que la mamá el dé niño necesita. amamantamiento, pues. También, también, eso es también. eso es algo. necesario, sí, sí, así Entonces, Así es. bueno, es. Bueno, agradezco nuevamente por la invitación y bueno, Nosotros cualquier te cosa agradecemos a ti. que me Gracias, de verdad. necesiten en un futuro la para algún otro tema que disposición, tenga que relacionado, con mucho gusto. Ok, la disposición de tu parte, María Eugenia, te agradecemos mucho. Agradecer la disposición de los pocos que asistieron hoy, pero yo creo que fue problema también de, no sé, de convocatoria, yo Sí, está diría. bien. Yo Sí. siempre digo que bueno, están los Pero que tienen que estar. Bueno, lo importante es que nos queda grabado ujú, Sí, y cualquier interés puede surgir, Claro, porque por la educación siempre surge algún interés, tanto la inicial como la universitaria, porque nos hemos claro. paseado por varios niveles. Claro, eso es lo ideal. Sí, hemos estado haciendo conversatorios mensuales, y entonces nos ha dado chance realmente en mi gestión, poder compartir con alguna gente en los distintos niveles de educación, ¿no? Tanto de secundaria como universitaria. Y ha sido interesante, pues, o sea, porque hay cosas que no siempre uno sabe de todos los niveles. Claro, Yo he mantenido mi interés por la educación, pero hay cosas que todavía a mí se me escapan, pues, que se hacen en secundaria, que se hacen en la primaria, que se hacen en los preescolares claro. actualmente. Entonces, bueno, pero te agradecemos mucho tu disposición para tener esta conversación con nosotros, ¿no? de Esta verdad que tarde. sí. No, Muy nutritivo. encantada, agradecida y a la Gracias. orden en cualquier otro momento. Ok, gracias. seguro. Usted Gustavo, Chao. ¿quieres encantado, agregar ha- algo? encantado de verte, Maru. Igualmente, Igualmente. Gustavo. Chao, Marisabel. Gracias a Chao, todos. Gracias a Igualmente. todos. Hasta chao. luego, que estén muy bien. Hasta Bueno, luego. Bendiciones. de que Ok, chao, Esta- gracias. Marisabel. que Estaré Chao, se presente para chao. las salude. próximas conversaciones. Claro que Te sí. invitaremos, te invitaremos. Sí, Ok, sí. Gracias. Buenísimo. sí, Recuerda invitar a María Eugenia, ¿eh? sí, señor, la Sí. voy a poner en la lista, igual que a Ok, Marisabel. gracias. Sí.